Buenas tardes a todos. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars especializados que realizamos en el marco de la iniciativa Conectados con el apoyo de la Universidad Europea. En esta edición exploraremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando el aula y transformando la educación. Durante las próximas semanas hablaremos sobre el impacto de la IA en el proceso educativo, su integración en la enseñanza, su capacidad para personalizar el aprendizaje y mucho más. La próxima sesión será sobre inteligencia artificial y personalización del aprendizaje, cómo acomodar a todos los estudiantes. Como ya lo hemos mencionado antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por una educación universitaria de excelencia y creemos que este espacio puede ayudarnos a cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. El día de hoy hablaremos sobre la transformación digital en la educación, la revolución de la IA en el aula, y en este espacio nos acompañará David Pérez Lorenzo, quien nos hablará sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que enseñamos y aprendemos en las aulas del futuro. Empezaremos dándole la bienvenida. Él es docente de inteligencia artificial y robótica en el máster en tecnología educativa de la Universidad Europea, es formador de inteligencia artificial en el ámbito educativo para docentes de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, así como la integración de esta tecnología en las aulas ATECA, aulas de tecnología aplicada de formación profesional, es Apple Distinguished Educator, Apple Professional Learning Specialist y docente de informática y digitalización en educación secundaria, bachillerato y formación profesional. Es Apple Certified Trainer en el desarrollo de aplicaciones con Swift. En sus más de 18 años de experiencia ha compaginado sus funciones como director de innovación y TIC en diferentes grupos educativos. Y ahora ya saben a las personas que se van conectando que en la caja de comentarios de Facebook Mineo y Pereduca aparece un registro de asistencia a las personas que quieran obtener una constancia de participación. Ya saben que como mínimo deben completar 3 registros de asistencia para tener esta constancia. Los invitamos a que dejen sus preguntas, todas las consultas de lo que veamos conversando el día de hoy. Y ahora sin más, muchísimas gracias por acompañarnos, David, y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Fernando por la presentación. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera edición sobre inteligencia artificial en la educación. Como bien apuntaba, pues bueno, vamos a estar juntos esta y 3 sesiones más donde lo haremos diferentes aspectos de cómo impacta, ¿no?, la inteligencia artificial en la educación. Hoy en concreto, pues hablaremos de transformación digital y del papel que juega la inteligencia artificial en ese cambio y de cómo afecta nuestro rol como docentes. Un poco, bueno, los puntos que tocaremos hoy, esta breve introducción, este por qué ahora, ¿no?, está sucediendo todo este impacto, este cambio, de qué manera se está introduciendo en el aula, ¿vale?, que esta es quizás una de las mayores problemáticas o preocupaciones a día de hoy. ¿Cuál sería el marco de enseñanza en el que más o menos deberíamos movernos? Y bueno, simplemente hoy veremos algunas pinceladas, pequeños ejemplos prácticos, aunque en futuras sesiones sí que veremos más cosas en detalle, ¿no?, en este sentido. Entonces sí que me gustaría, para empezar, pues lanzar pues una pequeña pregunta, a ver si se pueden unir y contestar, ¿no? Y sería, ¿qué palabra asocias con inteligencia artificial en educación? ¿Vale? Para ello, pues si pueden ir conectándose y participar, ¿vale? Lo podrían hacer en slido.com y con ese código o escaneando el QR. Y así vamos viendo en pantalla a ver, pues eso, qué palabra se les viene a la cabeza, ¿no? Cuando ven IA en educación. Vale poner miedo, ¿eh? No pasa nada. Al comienzo puede ocurrir. Pero bueno, estamos abiertos, ¿no? A ver qué pasa por su cabeza, ¿no? En cualquier caso, lo que me interesa es ver si a lo largo de esta sesión se confirma o se transforma alguna de las palabras que mencionan aquí, ¿no? Aquí ya vemos las primeras. Vemos innovación, asistencia. Sí, innovación seguramente es una de las que más puedan destacar, ¿no?
A mí siempre me gusta, hay veces que no me quiero adelantar, no quiero hacer un poquito de spoiler, automatización, muy bien, eficiencia, actualidad, exactamente, esa me ha gustado, porque muchas veces no pasa nada, si la ponen, si es lo que piensan, a veces es muy común, ¿no?, decir futuro, ¿vale? Sin embargo, es verdad que la IA ya no es futuro, ¿no? Es nuestro presente educativo y algo con lo que tenemos que trabajar y bueno, y manejarnos, porque es nuestro día a día. Apoyo, ¿vale? Van saliendo muchas cosas. En cualquier caso, este slide queda abierto, de forma que pueden ir añadiendo las palabras que ustedes consideren, ¿vale? Que esto al final se recuperará y seguramente pues para la siguiente sesión podamos recuperar, ¿no? Que ha salido por aquí el resultado final. Pero bueno, vemos que principalmente innovaciones sale como la más citada. Automatización, herramienta, inmediatez, apoyo, efectivamente. Copia. Sí, esa es una de las grandes preocupaciones. También la comentaremos. Reemplazo, optimización, plagio. Sí, muy bien. Vale, genial, genial. Tenemos bastantes cositas. Vamos a tocar muchos de estos aspectos, no solo hoy, sino en las próximas sesiones, con lo cual espero que sea de su interés. Desafío. También hablaremos de desafíos. Muy bien. Bueno, pasamos entonces a la... Pero ya les digo, si alguno ya ha podido entrar, sin problema puede seguir contestando o alguien si lo ve posteriormente, les animo a que participen. A mí me gusta mucho esta imagen, la uso mucho, si alguna vez han visto, alguna vez cuando comento, ¿no?, algo sobre inteligencia artificial, me gusta mucho utilizar esta imagen, ¿no? Esta es una foto real del año 86 del periódico, en la que unos profesores de matemáticas se manifestaban contra el uso de la calculadora. ¿Vale? Esto, bueno, ahora nos puede sonar un poquito extraño, pero esto siempre ha ocurrido cuando surge una nueva tecnología, ¿no? Una nueva tecnología disruptiva. Ya los que tenemos una edad, recuerdo cuando ya teníamos ordenador en los años 90, ¿no?, en casa, y hacías un trabajo con ordenador y lo imprimías, ¿no? Y lo enviabas al profe. Y eso también se consideraba en ese momento como que no estabas haciendo el trabajo tú, ¿no?, porque no lo hacías manualmente, etcétera. Y esos conceptos siempre se han ido resolviendo, ¿no? Se han ido asimilando. Pero bueno, es una cosa que sucede con frecuencia. Yo en estos casos, una de las palabras que mencionaron antes era el de herramienta. Entonces, es una consigna que debemos tener siempre presente. Es decir, al final, la tecnología no es más que una herramienta para lograr nuestro fin, que es el que nuestros estudiantes, pues, que aprendan, ¿no? O facilitar ese proceso, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje. A mí sí me gusta hablar cuando usamos lo que hablamos de la tecnología, ya no es solo eso, que es una herramienta, sino también saber de qué manera vamos a utilizarla y en qué momento del aprendizaje se utiliza. Ya que, por ejemplo, la calculadora no es lo mismo el uso que podemos hacer con alumnos de primaria que un alumno de secundaria, bachillerato o universidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, incluso en España a nivel legislativo, la calculadora es un criterio. Aparece en la ley desde segundo de primaria. Los alumnos deben saber utilizar la calculadora. Obviamente, si un alumno está aprendiendo a sumar o a multiplicar, no va a usar la calculadora para que le dé la respuesta. Una cosa es manejar la herramienta, pero a mí me puede interesar que la utilicen, por ejemplo, para poder autoevaluarse, ¿vale? Poder hacer unos cálculos y entonces ver si la respuesta es correcta, ¿vale? Es una cosa totalmente diferente al uso que se haría en cursos posteriores, donde, por ejemplo, los alumnos utilizarían la calculadora para realizar los cálculos rutinarios, cosas que ya tienen consolidadas y que les permitirían realizar tareas de un nivel cognitivo superior, cosas más sofisticadas, más complicadas. Pues con la inteligencia artificial va a suceder lo mismo. Es decir, esto un poco ya relacionando con taxonomía de Bloom, cuando estamos en esos procesos cognitivos de nivel inferior, como son el memorizar o el comprender, pues ahí es donde no se aconseja utilizar la inteligencia artificial, ya que los alumnos deben consolidar una serie de conceptos básicos, clave, para que a partir de ahí puedan construir más conocimiento. Y entonces cuando la inteligencia artificial puede ser un elemento diferenciador. Un poco
he puesto como un pequeño timeline, ¿no? De cómo hemos llegado a este proceso, ¿no? De la digitalización. En la década de los 80, ¿no? Fue cuando se popularizan los ordenadores personales, computadoras personales, que llegan a los hogares, se hace más generalizado. Em, y aunque Internet llega a mitad de los 90 a los hogares, en los espacios educativos, digamos que sobre todo a partir del año 2000 es cuando se vuelve más generalizado, ¿no? En esa década. Luego ya empezamos a utilizar como la tecnología pues sea barata, ¿no? Es un tema también de económico, pues empiezan a llegar los netbooks, ¿no? En las políticas estas one-to-one, ¿no? Donde había un dispositivo por alumno, con netbooks, iPad, en la actualidad también se mucho Chromebook, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fue un poco ese proceso. Luego en el año 2020 llegó esta cosa que llamaron pandemia, ¿verdad? A algunos les sonará. Y esto ha generado una digitalización totalmente acelerada. ¿Por qué? Porque sería la necesidad de la tecnología, ¿vale? Para cuando ocurren hechos como este tipo y que no se acrecente esa brecha digital, ¿vale? Es necesario, ¿vale? Que esa digitalización llegue a todos los alumnos, ¿no? En la medida de lo posible. A raíz de esto, ya se establecen como algo común los entornos híbridos, ¿no? Y estrategias híbridas, ¿no? Ya se contempla el blend learning como algo más estándar, ¿no? Que ya incluso a nivel de centros educativos, en primaria, secundaria, si un alumno no viene, pues que se pueda conectar en clase, y a nivel en educación superior, pues algo que está totalmente asimilado, ¿no? Ya que existen muchas carreras, grados, maestrías, etcétera, que incluso se pueden hacer 100% online. Y en el año 2023 es cuando emerge de una forma totalmente notable la inteligencia artificial, y llevamos estos casi 3 años, 2 años y medio de boom de la inteligencia artificial, ¿no? Y un poco cómo ha sido la introducción o cómo ha evolucionado esta digitalización en los últimos años, ¿no? Y luego, a nivel inteligencia artificial, claro, no ha nacido en el año 2022, ¿no? Que fue como cuando se lanzó el ChatGPT 3.5 de forma pública, que fue lo que lo cambió todo, aunque el auge de verdad vino en el 2023, ya que se publicó a finales del 22. Pero esto no nace en ese año. Obviamente hay una trayectoria anterior, y todo comienza. Bueno, en realidad la inteligencia artificial se lleva trabajando desde hace muchos, muchos años, pero para que entendamos la tecnología actual o los LLM, cómo funcionan actualmente, todo viene de un paper publicado por trabajadores, por Vaswani en concreto, y otros autores empleados de Google, que desarrollaron el paper Attention is all you need, que prácticamente, o mejor dicho, la principal característica de este paper es que se introduce el modelo de Transformer, que es el que añade el mecanismo de atención, ¿vale? Y lo que hace que cambie un poco la estructura de cómo se venía trabajando con la parte de procesamiento de los lenguajes, ¿vale? Y un poco a partir de aquí, con ese cambio en el año 2017, pues ha seguido esa evolución un poco en la sombra. Hombre, los que estaban relacionados, vinculados a la inteligencia artificial, sí que lo seguían de cerca, pero es verdad que llegó en el año 2022 a las masas. Pero claro, ¿cuál ha sido la gran diferencia, ¿no? La llegada, este boom, ¿por qué sucedió ahora y no antes? Pues principalmente porque la inteligencia artificial ahora es accesible a todo el mundo. Es decir, anteriormente, pues para usar la inteligencia artificial, pues normalmente había que ser un experto en ciencia de datos, en modelos, etcétera, etcétera. Y ahora simplemente a través del lenguaje natural nos podemos comunicar con la inteligencia artificial y obtener unos resultados pues realmente asombrosos, ¿no? Ahora incluso se están en las últimas tendencias, es utilizar los LLM como agentes intermedios para utilizar otras inteligencias artificiales, ¿vale? Entonces se ha establecido incluso una especie de lenguaje de comunicación entre otras inteligencias, otras tecnologías, con los humanos, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un salto cualitativo importante. En este sentido, ya aterrizando en cómo se está introduciendo la inteligencia artificial en el aula, se ha hecho recientemente un estudio en España con bastante impacto, con mucho alcance, principalmente en alumnos de secundaria y bachillerato. Y ha sido bastante relevante, creo que da
una buena pista de lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado, nos dice que 6 de cada 10 alumnos y profesores coinciden en que no hay suficiente formación sobre un uso adecuado de la IA en los centros educativos. ¿Vale? Esto ya, pues, nos da que pensar, ¿no? Que hay algo que no se está bien, no se está haciendo bien, ¿no? Por otro lado, el 54% de los alumnos considera que hay profesores que piden trabajos o tareas que ya no son útiles por la existencia de la inteligencia artificial. Yo aquí siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? El trabajo el típico trabajo que se enviaba de qué es una célula, ¿no? O clasifica los seres vivos. Claro, ya no tiene sentido de manera que un alumno simplemente lo teclea en una inteligencia artificial y obtiene unos resultados asombrosos. Entonces, obviamente, el tipo de tarea que se realiza en clase o la que se envía a casa tiene que cambiar, ¿vale? Quizás intercambiar, cambiar los sistemas de evaluación, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque ahora vuelve a tener importancia pues la validez, ¿no? De la defensa de los trabajos, ¿vale? Y esto a nivel universitario está ocurriendo lo mismo con los trabajos de fin de grado o de fin de máster, ¿vale? Donde cada vez ahora cobra más importancia pues el seguimiento de las tutorías del alumno de forma personalizada y esa defensa final, más que el trabajo en sí, ¿vale? Que sí, está bien, tiene que estar bien hecho, pero es verdad que con el apoyo de la inteligencia artificial ya no es ese desarrollo palabra a palabra que se hacía antes, ¿no? Y luego, por otro lado, aquí hay una buena noticia, que es que 9 de cada 10 alumnos creen importante la interacción con el profesor. Y solo el 10% piensa que la inteligencia artificial podría reemplazar a los docentes. Así que por ahora podemos estar tranquilos. Bueno, a día de hoy, como se encuentra en el momento en que está la inteligencia artificial y por unos cuantos años, esto no creo que cambie. Es verdad que en función de la forma de trabajar, cuando hablamos de educación superior, no digo que sea reemplazable, sino que es verdad que cambia bastante lo que es el rol del docente, ¿no? En ese sentido, la forma en que acompaña a los alumnos. Pero es verdad que en edades más tempranas, sobre todo menores de edad, sigue siendo algo totalmente necesario. Incluso ya hay estudios, un estudio de Harvard, que indica cómo se usaba la inteligencia artificial sin la supervisión del docente. Y es cuando ocurrían todo lo malo que no queremos que ocurra, sucede, ¿vale? Entonces, más importante que nunca, es una cosa que debe quedar claro, que esa supervisión, ese acompañamiento del docente, ese aprendizaje, ¿vale? Junto con la inteligencia artificial, es totalmente necesario, ¿vale? Luego, por otro lado, en este entorno cambiante, ¿cuáles deberían ser o cuáles se cree que pueden ser las habilidades clave? El estudio daba unas cuantas, entonces yo lo que hice fue un poco clasificarlas, ¿no? En función por eso puse ese termómetro, esa temperatura, en función de cuáles eran más positivas y cuáles eran un poquito más negativas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, la adaptación al cambio, nos decía este estudio que 7 de cada 10 adolescentes creen que la inteligencia artificial tendrá un impacto positivo en su futuro profesional, ¿vale? Esto en principio es, bueno, positivo y los jóvenes son conscientes de ello. En el punto intermedio tendremos el pensamiento crítico, donde nos dicen que más del 40% ha compartido información falsa sin saberlo, ¿vale? Es seguramente la habilidad que más y mejor se puede trabajar con la inteligencia artificial, ya que, bueno, es una cosa que nosotros lo hemos comprobado, ¿no? Cuando lo usamos, que los LLM cometen muchos errores, ¿vale? Y si no saben algo, se lo inventan. Y el problema es que cada vez lo razonan mejor. Ahora mienten y además te convencen de lo bien de lo bien que mienten, ¿no? Entonces es algo con lo que tenemos que estar muy alerta. En cuanto a la creatividad, pues el 40% de los docentes cree que conectar ideas es clave, más allá de lo que ofrece la inteligencia artificial, y es algo que está ocurriendo. O sea, está bien para ser una especie de disparador creativo, ¿no? En ese sentido. Aspecto negativo, el tema de las relaciones interpersonales, el 70% cree que la IA puede afectar a su empatía y vínculos. Lo que les comentaba antes en este estudio de Harvard, pues mencionaba, cuando no estaba ese acompañamiento del profesor, había menos, y les dejabas trabajar de forma autónoma con la inteligencia artificial, había menos interacción con los compañeros, ¿vale? Trabajaban más en solitario, por así decirlo.
La parte de capacidad de esfuerzo, pues el 60% de los profesores pues, teme que la inteligencia artificial reduzca la motivación y el trabajo autónomo. Como aspecto positivo, pues tenemos el aprendizaje intergeneracional, ya que el 45% de los padres han aprendido sobre inteligencia artificial gracias a sus hijos. Bueno, esta parte sí es positiva. Y en cuanto a la responsabilidad ética, pues el 50% de los adolescentes no se sienten preparados para usar la inteligencia artificial de forma ética. Entonces aquí es donde es muy importante como hablamos de la formación por parte de los docentes. ¿Cuáles son las preocupaciones de padres y profesores? Ya lo hemos mencionado un poco por encima, en la parte de aislamiento social, la reducción del esfuerzo personal, ese exceso de autonomía y de dependencia de la inteligencia artificial, pérdida de habilidades críticas y creativas, porque dan por hecho que lo que le ofrece la inteligencia artificial es cierto y ya no intentan trabajar algo por ellos mismos, sino que lo delegan absolutamente todo. Y luego por esa parte de desinformación, por el mismo motivo, ¿no? Al no haber encima pensamiento crítico, pues llegan a conclusiones erróneas en muchas ocasiones. Entonces, en este sentido, hablamos antes del marco de enseñanza y este me parece muy interesante. Realmente cuando hablamos de esto me hizo gracia cuando conocí el triángulo de Daxtul, esto viene de los seminarios de Daxtul, donde una serie de expertos se reunieron y crearon este marco, ¿no? de enseñanza. Realmente cuando hablamos de enseñar a los alumnos y a los profesores inteligencia artificial, realmente todos un poco pensábamos en estas dimensiones, ¿no? Un poco lo que sería la dimensión técnica, es decir, el cómo funciona, esa parte humano-social, ¿no? Las implicaciones éticas y por otro lado la de aplicación, ¿no? ¿Cuál es el uso práctico que puede usar de la inteligencia artificial? En cuanto a la dimensión técnica, es quizás la que se le está dando menos importancia entre los profesores y creo que es crucial que los docentes nos formemos en cómo funciona técnicamente, al menos en aspectos esenciales, de la misma manera que se recomienda el pensamiento computacional, no solo por las destrezas y habilidades que desarrollamos, sino para entender mejor el mundo que nos rodea en un mundo tan digital. Creo que en este caso también para la inteligencia artificial es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque entendiendo estos principios, qué son los datos, los algoritmos, qué es el embedding, qué es un token, este tipo de cosas, cómo funciona un LLM por dentro, entenderemos mejor los fallos que puede tener, entenderemos mejor que los LLM tienen alucinaciones, ¿no? Como se les suelen llamar cuando se inventan cosas. Vale, entonces, conocer cómo funciona internamente nos va a ayudar a entender todo lo demás, esa parte ética y cómo sacarle mayor provecho. ¿Vale? Entonces creo que es una de las dimensiones cruciales y donde quizás se está haciendo menos énfasis ahora mismo en las aulas. ¿Vale? En cuanto a la dimensión humano-social, destacaría, pues, esta dimensión consistiría pues, en las implicaciones éticas, legales, sociales, culturales y del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que es privacidad, sesgo, discriminación, toma de decisiones, impacto en el empleo, etcétera, etcétera. Algunos de esos retos e implicaciones, pues tendríamos por un lado la integridad académica. En cuanto a la integridad académica, hoy no quiero profundizar, porque esto lo veremos en la tercera sesión, donde vamos a profundizar bastante por el tema de la evaluación y demás, y veremos algunos estudios al respecto. En cuanto a la falta de regulación, bueno, esto ha ido cambiando. Por ejemplo, en Europa somos expertos en hiperregular. En la parte de innovación no tenemos soluciones de inteligencia artificial tan punteras, sin embargo, en regulación sí que se está protegiendo bastante, ¿no? Prevenir todo el tema de deepfakes, etcétera, propiedad intelectual y demás, ¿no? Son especialmente severos, ¿no? En cuanto a la protección de datos, sí que quería enseñar unos ejemplos, ¿no? Porque, bueno, estas son de las cosas que hay que hacer énfasis con los estudiantes, ¿no? Que cualquier información que ellos revelan, pues está alimentando el modelo, ¿no? Y eventualmente se puede potenciar, se puede compartir con otros usuarios. Aquí tenemos ejemplos que pasó a nivel industrial, que fueron muy sonoros. Por ejemplo, en el caso de Samsung, se filtraron tres grandes secretos de Samsung en apenas 2 meses, ¿no?
que se filtraron en la red. Uno de ellos era, de hecho, uno de sus programadores que estaba depurando un algoritmo que se encarga de verificar el funcionamiento de sus semiconductores, es decir, uno de los mayores secretos de Samsung, ¿no? De cómo funcionan sus chips, por así decirlo. Entonces, a raíz de eso, pues entonces a nivel empresarial se desaconsejaba el uso. ¿Qué hicieron en este caso en ChatGPT o OpenAI? Pues fueron de CMAC, pues crearon una virtud y pocos meses después, pues presentaron el ChatGPT para empresas, ¿no? Donde se aseguraba cierta privacidad, incluso hacían que ese know-how entre trabajadores que podían compartir, en este caso sin problema, porque no iba a salir fuera de la empresa, iba a hacer que crecieran mayores sinergias entre los trabajadores, ¿vale? Porque ese conocimiento iba a ser compartido entre ellos, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa anecdótica de cómo lo han trabajado y de hecho por eso existen cuentas educativas a día de hoy. En cuanto a otros de los retos, que es la parte de género y diversidad, me gusta mencionar el ejemplo de Joy Bolanwini, perdón, que es una científico del MIT, y ya fue por el año 2016, estaba trabajando en inteligencia artificial en el sistema de reconocimiento facial. Y haciendo sus pruebas se dio cuenta que el algoritmo base que se usaba en aquel momento estaba extendido, es decir, ella lo cuenta en una... existe un documental, por cierto, en Netflix que se llama Coded Bias, en inglés, o sesgo codificado, lo han llamado en español. También tiene el libro, se llama Unmasking AI, y tiene la charla en TED Talk, también si la buscan pues la pueden encontrar. Y contaba cómo, por ejemplo, iba incluso viajando a Australia, conociendo otros sistemas de reconocimiento facial, ocurrió el mismo error que le ocurría a ella, porque se usaba el mismo algoritmo base. Y era que ella, por ejemplo, cuando lo probaba, al final detectó que si se trataba de una mujer negra, el sistema solo acertaba entre el 66, 68 y el 73% de las ocasiones. Y si eras un hombre blanco, acertaba el 99,9% de las ocasiones. Y esto, claro, ¿qué significa? ¿Que la inteligencia artificial es machista, es racista? Pues no, simplemente el modelo se había entrenado mayoritariamente con caras de hombres blancos, ¿vale? Y eso hacía que cuando se intentaba identificar pues caras de otro tipo de personas, o en este caso mujeres o de otra raza, pues fallaba estrepitosamente, ¿vale? Entonces, bueno, uno de los casos más sonoros, ¿no? En este caso, me gustaría que dejasen por el chat y los podemos comentar al final, como tendremos un pequeño espacio para preguntas. ¿Cuál sería para ustedes, de estos que aparecen aquí, o bueno, si quieren algunos que hayan pensado, cuál de estos beneficios o riesgos es con el que se sienten más identificados o tienen mayor preocupación, ¿no? Por un lado, por la parte de beneficios, pues tendríamos ese ahorro de tiempo en tareas repetitivas, ¿no? Burocracia, etcétera, etcétera. Acceso a materiales personalizados, que quizás es uno de los puntos más fuertes que podemos encontrar, mejora del feedback y la evaluación, o la parte de inclusión de estudiantes con NEAE, ¿vale? Que nosotros, los NEAE son los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? De cualquier tipo, ¿vale? Ya sea TDAH, TEA, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues tenemos esos desafíos o riesgos, ¿no? Que sería la falta de formación del profesorado, que puede ser un hándicap, esa excesiva dependencia tecnológica, los riesgos éticos, los posibles sesgos, la parte de privacidad, el plagio y, por otro lado, la brecha digital entre centros y alumnos, ¿vale? Que puede ser aún mayor, ¿no? Si esos estudiantes o profesores no tienen acceso a la inteligencia artificial, pues esta brecha digital seguramente sea mayor. En cuanto a la dimensión de aplicación, bueno, simplemente comentar, esto los que lo hemos usado ya muchas veces no nos hemos dado cuenta, ¿no? Que un ChatGPT o cualquier LLM no es hacer una búsqueda por Google, ¿vale? Es algo más sofisticado. Yo siempre también digo, comento mucho, ¿no? Que eh, lo veo los LLM como un espejo, ¿no? Es decir, mientras nuestras consultas sean de mayor calidad, más precisas y demás, pues la respuesta también lo será, ¿no? El lenguaje será más técnico, más elevado, etcétera, etcétera. En cuanto a los prompts, algo muy breve, hay muchos cheat sheets, ¿no?
trucos de cómo hacer prompts, yo siempre digo, hay que tener en cuenta 3 aspectos principalmente. Otorgar un rol, dar un contexto y solicitar una acción, ¿vale? Si tenemos en cuenta estos 3 aspectos, pues la calidad de nuestros prompts serán mejores. Entonces, en nuestro caso, cuando vayamos a trabajar, siempre estableceremos un rol, decimos, soy un docente, decimos nuestra materia, y luego es interesante añadir parámetros como, por ejemplo, años de experiencia. Diferentes estudios han demostrado que diciendo que tenemos, por ejemplo, 20 años de experiencia, pues los resultados a largo plazo son mejores, porque tienen en cuenta como que tienes un background, un conocimiento de leyes anteriores, etcétera, etcétera. Y luego decir que eres experto en un tema. Por ejemplo, si estamos haciendo una programación didáctica, pues decir que somos expertos en leyes, etcétera, etcétera. O si quiero integrar alguna herramienta tecnológica, pues decir que somos expertos en tecnología educativa. Entonces, va a asumir que vamos a buscar herramientas un poquito más sofisticadas, ¿no? No se va a quedar en un Kahoot, ¿vale? Va a pedirnos, pues, algo más, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría? La primera vez que usamos ChatGPT haríamos algo como esto, ¿no? Oye, crea una lección para enseñar el presente perfecto. ¿Vale? Esto sería muy impreciso, no proporcionamos detalles de los estudiantes, etcétera, ¿vale? Si decimos, oye, vamos a refinarlo un poquito, oye, pues vamos a decirle, oye, quiero una lección de 55 minutos de inglés como lengua extranjera para estudiantes del nivel intermedio. Bueno, un poquito más orientado, decimos algún dato de los estudiantes, ¿no? Como que son del nivel intermedio, pero realmente sigue siendo bastante pobre. Ahora vamos a hacerlo un poquito mejor, ¿no? Vamos a decir, oye, de inglés como lengua extranjera para estudiantes del nivel intermedio, entre 16 y 17 años, que enseñen por una clase de 15 estudiantes. Importante en estos casos, normalmente mejor que el nivel educativo es poner la edad de los alumnos. ¿Por qué? Porque según en qué países nos encontremos, a veces primaria o secundaria empiezan en años diferentes. Entonces, por ahí puede fallar un poco en el nivel. Entonces, pensando en el nivel educativo que nos encontremos, es mejor poner la edad. Y luego, en este caso también hemos añadido el número de estudiantes, porque si ChatGPT nos va a proporcionar dinámicas de grupo, ¿vale? Pues entonces nos hace los agrupamientos en función del número de alumnos. Y luego, lo último, la última línea es simplemente lo del enfoque, el marco europeo, en este caso de la referencia de las lenguas, que nos pone el nivel, si es B1, B2, C1, C2, en función del nivel que tengamos, porque, bueno, los LM funcionan muy bien con los marcos y las leyes y demás, ¿no? Todo lo que sea, todas las normativas y demás, pues funcionan bastante bien. Y luego ya si quisiésemos pues, un poquito más, ir más allá, ¿no? El nivel profesional máximo sería lo que pusimos antes, más, pues, oye, pues podemos añadir objetivos de aprendizaje específicos, fases de la sesión, actividades detalladas, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso que ven aquí. ¿Y cuál sería el resultado si yo lanzo ese prompt? ¿Vale? Pues fíjense cómo cambia, ¿no? Me presenta la unidad didáctica con mis objetivos de aprendizaje ya orientados a ese nivel de las lenguas, y entonces me crea mi sesión, ¿no? En este caso con el número de estudiantes, me sale una estructura de la sesión, y como me decía, ¿no? Me dice, oye, la fase de calentamiento, esos 5 minutos, actividad de conocimiento previo, etcétera, etcétera. Podía yo haberle especificado si quería una especie de alguna rutina de pensamiento, metacognición, etcétera, etcétera. Y en función de eso, pues, se habría adaptado, ¿vale? Y se los puse, pues, un poquito por encima, cómo nos lo estructura, ¿no? Con diferentes herramientas y demás. Luego lo fantástico de todo esto es que vemos una actividad y si queremos desglosarla, pues como esto es una conversación, pues simplemente le diría, oye, pues la actividad 2 de la práctica guiada, desglósala o prepara el enunciado tal y como lo verían los alumnos, etcétera, ¿vale? A partir de aquí, como es un árbol, ¿no? Que vamos desgranando poco a poco, ¿no? Vamos abriendo ramas. Vale. Ahora, ya que nos queda poquito tiempo, vamos a ver un poquito por encima, pues, una de mis favoritas, que es Magic School. Es una opción freemium. Eso quiere decir que tenemos una opción gratuita que nos permite hacer bastantes cosas y hay una opción de pago, ¿vale? Sin embargo, la verdad es que la versión gratuita de Magic School nos permite hacer muchísimas, muchísimas cosas. Funciona bastante bien. En este caso, en vez de lo chulo que tiene Magic School es que no tenemos que dominar técnicas de prompting, sino que esto es una herramienta de educadores para educadores. Entonces han generado una serie de herramientas mágicas con muchas de las funcionalidades que serían interesantes para un docente. Muchas de ellas es para utilizar
directamente como flujo de trabajo con los alumnos y otro para nuestra parte de producción, ¿no? O de programación. En este caso voy a hacer como ejemplo este generador de rúbricas, ¿no? Pues simplemente elegiría la herramienta, me pone en nivel educativo, lo tienen como lo tendrían en el sistema de Estados Unidos, pero bueno, el primer grado coincide con el primero de primaria en España, por ejemplo, y nosotros el séptimo sería el primer año de educación secundaria en España. En este caso yo tengo un ejemplo por aquí que sería para nuestro tercero de educación secundaria, que sería el noveno grado. En mi rúbrica le voy a poner una escala. Normalmente trabajamos con 4 puntos. Saben que esto es importante porque esto está estudiado por psicólogos, ¿no? Si ponemos un número impar de escala, tendemos de forma inconsciente a marcar la mayoría de las respuestas en el centro. Es decir, si un alumno no destaca o un ítem, el alumno no destaca excesivamente ni para bien ni para mal, tendemos a irnos al ítem del centro, ¿verdad? A la escala, a ese índice. Entonces, cuando ponemos un número par, nos tenemos que mojar, ¿no? Y tenemos que decir, oye, ¿está un poquito mejor o está un poquito peor? ¿Vale? Entonces, en este caso, voy a copiar, lo tengo por aquí, rápidamente. Les voy a copiar para no tener que estar copiar y pegar. Los tengo por aquí, efectivamente. Copio y voy a pegar aquí la serie de estándares que quiero trabajar. Los cojo de la ley y le pongo una descripción de la tarea. Lo fantástico de esto es que ya se nos queda todo perfectamente alineado, que esto normalmente no ocurriría cuando lo hacemos manualmente en la rúbrica, porque claro, es una de las partes quizás más difíciles también, ¿no? Cuando estamos generando una rúbrica que esté perfectamente alineada con los criterios que nos marca la ley. Y entonces aquí tengo una tarea, ¿no? Que simplemente es cómo cambia nuestro mundo. Esta es para la asignatura de Geografía e Historia. Y bueno, quiero ver el impacto de la inteligencia artificial y comparándolo con diferentes momentos históricos, ¿vale? Pongo los estándares y objetivos con los que quiero trabajar. Y, bueno, si quieres hacer alguna personalización, y le daría a generar. Y esto en nada, pues ya me genera una rúbrica perfectamente alineada con esos criterios y además con los descriptores de logro también perfectamente redactados, ¿vale? Lo fantástico es que, bueno, aquí en cualquier caso podemos editar y hacer las modificaciones pertinentes, ¿vale? Pero la verdad es que funciona maravillosamente bien. Y esto, pues bueno, cuando acabamos lo podemos copiar y nos lo podemos llevar a cualquier documento que estimemos, ¿vale? Una herramienta fantástica en este sentido. Y luego la otra que quería enseñar a la hora de generar presentaciones, que lo podíamos haber hecho, Gamma, otra herramienta freemium. Y a la hora de hacer presentaciones, quizás el que las haga más bonitas, ¿no? Y más efectivas. La versión gratuita nos deja hacer hasta 10 diapositivas. Y si quiero poner, por ejemplo, el sistema, vamos a poner respiratorio. Y le digo que me genere un esquema. Vale, entonces ya automáticamente me hace este índice que yo puedo modificar, ¿vale? Fíjense con qué velocidad me lo ha hecho. Puedo cambiar el orden o modificar si no estoy satisfecho con algo. En principio lo vamos a dar por bueno. Le damos a generar y simplemente tendré que elegir una plantilla y en cuestión de muy poquitos segundos pues ya tengo una presentación hecha, ¿vale? Aquí la tengo. Esto es en tiempo real, pues lo estoy haciendo en vivo y fíjense con qué velocidad y nos hace unas diagramas y demás súper alineados y bueno, súper interesante. Gamma la veremos también en la parte de personalización porque veremos ahí una serie de métricas además que podemos obtener, que es un extra que tenemos en este sistema que no tendríamos de otra manera, ¿vale? Con lo cual no es solo que nos haga las presentaciones, sino las métricas que podemos obtener. Vale, ya le queda poquito y ya tenemos las 10 diapositivas. Si le voy a dar a presentar, este sería el resultado final de nuestra presentación, ¿vale? ¿Vale? Entonces nos hace esta presentación absolutamente fantástica, ¿vale? Como podemos ver, como les decía, con las infografías y demás, ¿vale? Ponemos aquí, entonces, como les decía, hemos visto Magic School y esta otra era Gamma, ¿vale? Para que tengan también aquí la
la dirección. Y ahora, pues bueno, para cerrar, antes de dar paso a las preguntas, sí me gustaría, de cara a la siguiente sesión, y así las conectamos, pues pensar en una situación de aula en la que podrían utilizar la inteligencia artificial para ahorrar tiempo, para mejorar la personalización o para enriquecer vuestra práctica docente, ¿vale? Para eso os dejo aquí el slide para que podáis hacer las aportaciones y las recuperaremos, será lo primero que haremos para la sesión de la semana que viene y, y a partir de ahí pues trabajaremos. Y con esto pues justo creo que estoy en tiempo, o sea, asignado, clavado y tenemos ahora un ratito para las preguntas, si así lo desean. Muchísimas gracias, David. Justo acá, de las primeras preguntas que nos hacen es si las aplicaciones mostradas son gratis o de pago. Son freemium, como decía, es decir, Magic School, pero ya con la versión gratuita puedes hacer prácticamente de todo. ¿Vale? Hay una serie de limitaciones para añadir aún más estudiantes y alguna opción premium, ¿vale? Pero lo que es para la mayor parte de las herramientas del día a día es totalmente gratuito, funciona. Y Gamma, la restricción que tiene es que hay un límite en el número de presentaciones que puedes hacer, pero es bastante amplio. Y es verdad que no te deja exportar, por ejemplo, a PowerPoint. En la versión gratuita te deja exportar a PDF, pero vamos, que puedes hacer presentaciones y hacerlas en vivo. Y por acá también nos comentaban, había una persona que había comentado que en el caso, por ejemplo, su institución no invierte en tecnología, ¿qué podía o qué debería hacer, ¿no? Esta persona como docente? Que ¿Qué no consejo tiene podrías tecnología. darle? No, parece que no invierten en tecnología en su institución. Pero puede, lo que no tiene, si él puede usar de forma independiente, puede usarla. Yo entendería que Eh, sí. sí puede, pues yo siempre digo, los cambios empiezan poco a poco. Yo siempre recuerdo cuando, en mi caso, que inicié el programa del primer one-to-one con iPad en Canarias, en mi región, y empecé porque yo tenía mi iPad personal y entonces empecé a hacer un uso educativo en el aula y eso creó un impacto y eso hizo que el resto de compañeros se contagiasen, la dirección, la gerencia y se animasen a introducir más tecnología porque vieron el impacto positivo. Entonces, siempre, pues, en estos casos, mi recomendación es, en la medida de lo posible, si tiene acceso a la tecnología, aunque sea a nivel personal, empezar a hacer ese cambio, hacer, no sé, que le pique el gusanillo, ¿no? A los compañeros, ¿no? Vender las bondades, ¿no? Las ventajas que supone el uso, en este caso, de la inteligencia artificial. Solo con el tema de productividad docente es muy fácil de convencer a los compañeros, ¿no? Con la facilidad con la que puedes hacer las cosas, el ahorro de tiempo y la mejora en la calidad de tu producción. Y ahora acá hay otra problemática que tenemos nosotros, que de hecho fue bastante difícil en pandemia. De hecho, hay bastantes comunidades alejadas que no tienen internet. ¿Qué podrían hacer estos docentes para, de cierto modo, motivar a sus estudiantes? Quizás grabarse en casa, como tú dices, con algún dispositivo personal y transmitir eso en sus aulas, ¿no? Sí, sí, claro, el no acceso a Internet lo complica, pero sí es verdad que ya existen modelos que se pueden ejecutar en local. Es decir, si pudieran tener acceso puntual a Internet, descargar uno de estos modelos e instalarlo en su dispositivo, de forma que no necesitarían conexión a Internet de forma persistente o recurrente, ¿no? Y esa quizás podría ser una solución. Y además, yo creo que el futuro de la inteligencia artificial, sobre todo en educación, va por ahí, porque son los modelos que se ejecutan en local son modelos totalmente privados, porque tienes tú en tu dispositivo y nadie tiene acceso a esa información. Genial. Y ahora acá ya para cerrar, más que todo creo que busco una opinión tuya sobre este peligro real que puede existir en el estudiante universitario que no desarrolla un pensamiento reflexivo por el uso, entiendo, excesivo de la IA. ¿Cómo se debe manejar este riesgo? Sí, bueno, principalmente tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Justo Como como lo decía antes, mencionaste al comienzo en tu explicación de la calculadora.
Sí, sí, sí. Claro, efectivamente, cuando surge una nueva tecnología disruptiva, cambia la forma en que se realizan las clases, cómo discurren y los sistemas de evaluación. Es decir, esto lo que implica es hacer un seguimiento más personalizado, si cabe, o cambiar, ¿no? Ese tipo de actividades o trabajos que ya no tienen sentido. Como enseñamos en la encuesta, incluso los propios alumnos lo han identificado, ¿no? Que dice, oye, esto no tiene sentido que haya un trabajo de esto que lo hago automáticamente. Pedir más parte de reflexión, si cabe, y a mí me gusta que hagan, pues eso, defensas orales, ¿no? Debatir más en clase, porque al final lo que es el contenido en sí es fácilmente accesible, ¿no? Y entonces es más que vamos a hacer con ese contenido, ¿no? ¿Qué habilidades podemos trabajar? Y sobre todo el pensamiento crítico, que es crucial en el mundo actual, con el tema este de los deepfakes, además, bulos, desinformación, etcétera, etcétera. Genial. Muchísimas gracias por la presentación, David. De hecho, igual nos quedan todavía 3 sesiones. Por ahí las personas están comentando si puedes compartir el material expuesto el día de hoy. Ya lo coordinamos de manera interna para poder compartirlo con ellos. Y Sí, nada, sin problema. hemos sido alrededor de 400 personas conectadas. Y muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Y a ti, David, por el esfuerzo. Sé que el cambio de hora es bastante complicado, pero muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ah, encantado, encantado. Muchísimas Muchas gracias a gracias ustedes. y ya nos vemos el próximo martes. Buenas noches con todos y todas.